Llegó el momento de presentarte una comparativa súper interesante: Galaxy Buds Plus versus Galaxy Buds Live. En este video quiero aclarar todas las dudas. Voy a decirte cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál es mejor a nivel de prueba de derrame, ya que lo sometí a una dura prueba de derrame. También voy a decirte cuál es más confortable, cuál va mejor en las llamadas, y al final voy a subir aquí para darte mi veredicto final y decirte cuál de estos dos audífonos merece la pena. Esta comparativa voy a empezarla mostrándote una dura prueba, y de una vez voy a darle un aplauso. ¡Sí! Le doy ese aplauso porque los dos pasaron esa durísima prueba. ¡Sí! ¡Vámonos! Bueno, fíjate donde me tomé una ducha con los Galaxy Buds Plus. Mira, el lado derecho, nos fuimos con el lado derecho, lado izquierdo, meto mi cabeza completa. Me duché con ellos, siguieron trabajando sin ningún problema. Mi hijo también le hizo una dura prueba de derrame, le vació una botella de agua a los Galaxy Buds Plus. Hay que destacar que los dos vienen con certificación a prueba de derrame. Los Galaxy Buds Live cuentan con certificación IPX2. Y fíjate donde le vacié una botella de agua completa a los Galaxy Buds Live. Le vacié yo una botella, y mi hijo para su canal de YouTube también le hizo otra prueba y le vació otra botella, y están trabajando al 100%. Así que en este primer round y a nivel de certificación a prueba de derrame, los dos están brutales. Diseño y tecnología en ambos estuches. Cabe destacar que el estuche de los Galaxy Buds Plus vienen con una autonomía total de 11 horas y los Buds Live cuentan con una autonomía total de 21 horas. Es decir, hay una gran diferencia, y en este sentido, en cuanto a autonomía de batería en los estuches, ganan los Live porque tienen más capacidad. Tecnología: ambos cuentan con USB tipo C, ambos estuches cuentan con certificación de carga inalámbrica. Puedes recargarlo con cualquier base de carga inalámbrica, y aparte de esto vienen con pines de carga magnético. Es lo mismo en ambos casos, y en lo personal debo decirte que ambos estuches me gustan, ya que Samsung sigue apostando por esto, por un estuche pequeño, un estuche que quepa sin problemas en el bolsillo de tu pantalón. Y fíjate en el estuche de los Galaxy Buds Live, es un estuche premium, se ve muy bien, y debo decirte que en lo personal ambos estuches me gustan, y voy a darle un puntito al estuche de los Live porque cuenta con más autonomía de batería. Pero en cuanto a lo demás, carga inalámbrica, en cuanto a diseño, están parejos. En el mismo orden, déjame hablarte de la autonomía de batería en los audífonos, ya que ahí sí tenemos un gran cambio. ¿Por qué digo esto? Porque los Galaxy Buds Plus te brindan 11 horas en reproducción, y los Buds Live simplemente te brindan 6 horas en reproducción. Hay una gran diferencia a nivel de autonomía de batería en los audífonos. En conversación, óigame bien, en una llamada, los Galaxy Buds Plus te brindan 15 horas de autonomía de batería en conversación. Sin embargo, los Galaxy Buds Live simplemente te brindan 4.5 horas en conversación. Así que mi recomendación es que si tú eres una persona que hablas mucho por teléfono, que pasas todo el día hablando por teléfono y necesitas tus manos libres, en este sentido hay que darle un punto a los Galaxy Buds Plus, ya que cuentan con una mejor autonomía de batería en cuanto a reproducción de música y una mejor autonomía de batería en cuanto a las llamadas, y por eso se ganan este super aplauso. ¡Sí! Punto para los Galaxy Buds Plus. Y llegamos a una de las partes importantes, y es que ustedes saben que los Live
Cuentan con un diseño completamente, y esto es algo que tengo que destacar en esta comparativa, porque sé que muchos usuarios tienen la incógnita y quizás se están preguntando ¿cuál serán más cómodos, los Plus o los Live? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos yo me sentiría más cómodo? Debo decirte que en este sentido le doy un punto a los Live porque me siento más cómodo. La fatiga es mucho menor en esto. Por ejemplo, si tú duras 3, 4, 5 horas con ellos puestos, te vas a dar cuenta que la fatiga y el cansancio es mucho menor en los Galaxy Buds Live. Así que en este sentido se ganan un punto los Galaxy Buds Live. ¡Sí! Bueno, y antes de pasar a mi parte favorita y decirte cuál es el mejor, con cuál yo decido en esta comparativa, déjame mostrarte una prueba de sonido. La verdad es que los resultados te van a dejar con la boca abierta porque sí hay un gran cambio, sí tú vas a sentir una gran diferencia en cuanto a la calidad de sonido, y que este diseño de los Live, que no te engañen, porque aparte de que vienen con este super diseño que a mí en lo personal me fascinan, fíjate cuál es el mejor en cuanto a calidad de sonido. Voy a empezar mostrándote la calidad de audio en los Live. Veamos. Fue la prueba de sonido en los Live. Pongan mucha atención para ver si a través de este video ustedes pueden notar la diferencia entre uno y otro. Esto yo lo hago más o menos para que ustedes tengan una idea de cuál suena mejor. Luego yo subo aquí para darte mi opinión y darte ya el veredicto final y decirte de cuál es mi favorito a nivel de calidad de audio. Ahora vamos con la prueba en los Galaxy Buds Plus. Veamos. Bueno, sí. Y ese aplauso se lo ganan los Samsung Galaxy Buds Live. Apúntele bien. Apúntele bien a eso. Bien. Señores, a nivel de calidad de sonido, los Buds Live destrozan, pero con mucho, a los Samsung Galaxy Buds Plus. No sé cómo Samsung lo hizo, no sé cómo Samsung logró conseguir esta excelente calidad de audio, y por eso se ganan ese fuerte aplauso. ¡Vámonos! ¡Fuego! Un tema importante que siempre me preguntan en los revisados que le hago a los audífonos: ¿cuál es la diferencia si lo uso con un teléfono de Apple, o si lo uso con un Galaxy, o si lo uso con un teléfono con Android? Es cosa del pasado, de que tú vas a tener problemas si tú usas tu Galaxy Buds con otra plataforma, ya que la experiencia que yo he tenido es lo mismo tanto si lo usas con un Galaxy como si lo usas con un teléfono de Apple, ya que tú descargas la aplicación y a través de la aplicación tú vas a poder sacarle todo el rendimiento a los audífonos. Así que no hay ninguna diferencia, ya que los dos funcionan muy bien. En cuanto a la sensación táctil, tema interesante, la sensación touch, los dos son táctil. Lo único que tienen un pequeño sensor aquí y otro de este lado, igual para los Galaxy Buds Plus. Mi experiencia en ambos es buena, pero voy a darle un punto a los Live porque siento que responden mejor. Siento que la precisión y a la hora de tú pedirle cualquier acción
va mucho mejor en los Live. Y es lo mismo a nivel de multimedia, es lo mismo en ambos casos. Un toque reproduce música, 2 toques salta a la canción siguiente, 3 toques vuelves a la canción anterior, un toque recibe llamada, otro toque cancela llamada. Es decir que a nivel de multimedia están parejo, pero la sensación touch es mucho mejor y me siento más cómodo en los Samsung Galaxy Buds Live. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿cuál es mejor en el tema de la cancelación de ruido? Recuerda que ambos vienen con certificación, con cancelación de ruido. Basado en mi experiencia, debo decirte que están parejos. Siento que es lo mismo en ambos casos. No siento de que una diferencia que yo pueda decirte aquí, no, que la cancelación de ruido en los Live es mejor. No, están parejos. Siento que están iguales. Hay que destacar un punto importante, y es que si tú descargas la aplicación, en el caso de los Galaxy Buds Plus, tú tienes como una opción mejor en la aplicación. ¿A qué me refiero? Que tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad de la cancelación de ruido a través de la aplicación en los Galaxy Buds Plus. Sin embargo, en los Live, para tú activar y desactivar, simplemente presionas unos segundos, se activa y se desactiva, y a través de la aplicación activas y desactiva. No te da esta opción que te dan los Galaxy Buds Plus, en el cual tú puedes como gradual, vamos a llamarle así, puedes graduar la cancelación de ruido, bajar y subir un poquito. En este sentido voy a darle un punto a los Buds Plus, pero la sensación en general es la misma. Si tú lo activas y lo desactivas, tú vas a sentir literalmente la misma experiencia en ambos casos, y por esto le voy a dar parejo. Déjame hablarte de mi experiencia en las llamadas en ambos casos. Hay que destacar que los dos son independientes. Por ejemplo, en ambos audífonos tú puedes usar el derecho para una llamada, también puedes usar el izquierdo. Si se te descarga la batería, pues entonces tú pones a cargar uno, y así vas a pasar todo el día sin ningún problema. Y hay que darle un punto a los Buds Plus, porque estamos delante de 11 horas en reproducción y estamos delante de 15 horas en conversación. Es decir que los Buds Plus ganan en este sentido. Pero con los Live no tengas pena, porque al tú poder interactuar entre uno y otro, vas a poder, en caso de que tú converses mucho con tus audífonos, vas a poder cambiar, cargar uno, usar el otro, carga el otro, usa el otro, y así vas a poder tener tus manos libres todo el día. ¿Cuál va mejor en las llamadas? ¿Con cuál tú conversas mejor? ¿Con cuál los micrófonos se oyen mejor? Debo decirte que en este sentido también ganan los Galaxy Buds Live, porque en los Plus la llamada es satisfactoria, te escuchan bien, pero yo siento que los resultados, cuando tú estás conversando con otra persona, los resultados son mejores, ya que vienen con 3 micrófonos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Tenemos 3 micrófonos y están colocados de manera estratégica para que recoja tu voz. Así que en definitiva voy a darle otro aplauso a los Galaxy Buds Live, porque lo destrozan en cuanto a la experiencia en llamadas. ¡Sí! Varias razones elijo los Live. Primero, calidad de sonido. Ustedes saben que a mí me fascina tener un buen audio. Este es el primer punto y súper importante para mí. Para mí es súper importante. Primer punto. Segundo punto, confortable. Son más confortables, la fatiga es menor. Literalmente tú te colocas estos audífonos y si te lo ajustas bien, si te lo colocas bien, ni siquiera cuenta te vas a dar de que tienes unos audífonos. Puedes pasar varias horas, 3, 4, 5 horas, y la fatiga es mucho menor en los Galaxy Buds Live. Y tercer punto, precio. Los dos literalmente cuestan al mismo precio. Los Galaxy Buds Plus tú lo vas a encontrar quizá en un precio menor, porque ya tienen un tiempecito en el mercado, pero salieron al mismo precio. Esto ahora mismo los Live rondan entre los $169, pero ustedes saben que al pasar del tiempo, después de un par de meses, el precio decae. Pero yo en lo personal elijo esto solamente por esos 2 puntos. Son más cómodos, y aparte de que son más cómodos, tienen una mejor calidad de audio. Hay que destacar que los Buds Plus tienen punto a favor.
Primer punto, autonomía de batería. Viene con una autonomía de batería mejor y aparte de esto, quizá en el mercado tú lo encuentres más barato. En definitiva, por todo lo que acabo de mencionarte y por los dos puntos que a mí me encantan, doy como ganador los Samsung Galaxy Buds Live 6. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.